¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy nuevamente estamos en el módulo de obesidad, el cuarto módulo de este segundo año, en donde justo estamos hablando sobre uno de los temas más interesantes y de un abordaje pues más difícil en el paciente con enfermedad crónica no transmisible. Es importante, ya han conocido ustedes el abordaje clínico, el abordaje bioquímico, las oportunidades de hacer diagnósticos diferenciales de las distintas enfermedades crónicas no transmisibles, pero la parte en donde el médico tiene que combinar esfuerzos para poder ayudar al paciente a tener estrategias de apego a largo plazo en estas enfermedades, creo que es de vital importancia. Y en esta ocasión, para hablarnos sobre este tema, está hoy y nos acompaña hoy la doctora Verónica Vázquez Velázquez, quien es doctora en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, es psicóloga clínica adscrita a la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es profesora del curso de posgrado de alta especialidad en obesidad por la UNAM y por la Secretaría de Salud. También es profesora titular de la maestría en manejo multidisciplinario de sobrepeso y obesidad, profesora titular de obesidades, las obesidades, una oportunidad para mejorar la salud de mi paciente, de la Facultad de Medicina por la UNAM, y profesora en diplomado en psicología bariátrica del Instituto de Investigación y Educación en Ciencias de la Salud e investigadora por el Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado diversos artículos en revistas indexadas y capítulos de libros sobre el tema y es autora del manual Obesidades, una oportunidad para mejorar la salud de su paciente. Así es que tenemos a una persona con una amplia experiencia para apoyarnos en estas estrategias que debemos tomar en cuenta en la atención de todo paciente con enfermedades crónicas. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por estar hoy aquí, por su tiempo. Al contrario, Ivette, muchas gracias a ti por la invitación y me da mucho gusto poder contribuir a este curso. Adelante, es toda suya la sesión. Perfecto. Vamos a empezar, ¿ok? Como dijo la doctora Ivette, vamos a hablar de las estrategias para fomentar la adherencia y vamos a platicar respecto a un caso que es Rosalba. Imaginen que llega a su consultorio Rosalba y es una mujer de 59 años. Ella está casada, dedicada al hogar, vive con su esposo, con dos hijos, con dos de sus tres hijos. Ella menciona ser muy sana, salvo por el problema en sus huesos. Y el motivo de consulta es el siguiente. Ella dice, vengo para que me mande un medicamento más fuerte para mi dolor de rodillas, porque ya no se me quita con nada. Ella tiene artralgias generalizadas, toma de manera intermitente paracetamol, se pone bolsas de semillas calientes en la noche para tratar de relajar el dolor y tiene dificultad para la marcha, llega usando una andadera, ¿ok? Hasta este momento estoy segura que muchos de ustedes ya están pensando cómo podrían abordar a Rosalba, qué le podrían decir y le piden permiso para pesarla y entonces observan que tiene un peso de 105.5, una talla de 1,60, esto nos da un resultado de un 41.2 de índice de masa corporal, le toman la presión y ella tiene 125/70. Además, Rosalba comenta que el dolor empezó con sus embarazos, pero que cada vez está peor, ¿sí? Y dice, ya no tengo ganas de hacer nada, no disfruto nada porque siempre tengo dolor. Me cuesta mucho trabajo dormir y no descanso porque despierto varias veces en las madrugadas. Además, no identifica con qué se asocia el dolor y dice que el doctor de la farmacia le dijo que su peso hacía mucha presión sobre sus rodillas. Y ella dice, pero yo no creo que ese sea el problema, ¿sí? Hasta aquí seguramente les llaman la atención varias cosas, ¿sí? Me da pena no poder abrir el micrófono para escucharlos. Sin embargo, les pido por favor que empiecen a pensar en los elementos que ustedes abordarían en Rosalba, los elementos que les llaman la atención, pensando, por ejemplo, en el peso, el índice de masa corporal. Ella menciona ser sana, salvo el problema que tienen sus huesos. Ella viene
queriendo un medicamento más fuerte para el dolor de rodillas, ha tenido un apego irregular al paracetamol, dice que el dolor empieza con los embarazos y que le dura todo el día. Además, viene con andadera, entonces tiene dificultad para hacer actividad física. Dice en su discurso que no tiene ganas de hacer nada, no disfruta, duerme mal y no descansa. Y además comenta que aunque el médico de la farmacia le dijo que el peso ejercía mucho peso, así que su peso implica mucho peso en sus rodillas, ella no cree que ese sea el problema, ¿sí? Entonces, como les digo, nos podemos enfocar a muchas cosas con Rosalba, ¿sí? Nos damos cuenta que tiene una obesidad clase 3, que es probable que tenga un problema de osteoartritis bilateral. Claro que nos podría llamar la atención cómo es el dolor, cuándo empieza, qué medicamento toma, cómo lo toma, si le funciona. Tiene la limitación, como decía, funcional, probablemente tenga también conductas sedentarias. Tal vez incluso alguno de ustedes haya dicho, oye, no estará deprimida Rosalba, ¿no? Y nos damos cuenta que el peso no es su prioridad, ¿ok? Entonces, otra vez, la pregunta es para la reflexión, ¿cómo la voy a abordar? Si veo que tiene tantas cosas por las cuales yo podría empezar. Y estoy segura que muchos de ustedes dirían, pues vamos a empezar por el tema del peso, porque claramente, bueno, además de que estamos hablando de obesidad, podrían decir, no, pues hay que decirle que sí, que tiene que perder peso. El tema es que para abordar cualquier tema que tenga que ver con el peso, tenemos que prepararnos. No es fácil llegar nada más a decir baja de peso, porque la obesidad es una enfermedad, como ya lo han visto, es una enfermedad muy compleja y es multifactorial. Entonces no podemos asumir cosas cuando llega un paciente con obesidad, ni siquiera nos deberíamos de adelantar, ¿sí? Tendríamos que estar preparados para poder averiguar, analizar, asesorar, acordar y acompañar a nuestros pacientes que tienen un problema con el peso. Para eso sirve este modelo de las 5 A's, que actualmente en las guías canadienses son el eje que van a regir nuestras conductas e incluso nuestras actitudes ante la obesidad. Entonces, por ejemplo, en la parte de averiguar, ahorita lo vamos a ir viendo uno por uno, ¿sí? Pero ahorita de manera muy general es, cuando yo hablo de averiguar, que el verbo original es ask, ¿sí? Yo además tengo que tener un espacio físico adecuado para poder averiguar el tema del peso. Es decir, tengo que tener sillas en donde el paciente pueda sentarse cómodamente, tengo que tener equipos adecuados para el diagnóstico, esto es básculas, el baumanómetro, el manguito del baumanómetro, una sala de espera también adecuada para recibir pacientes con obesidad. Tengo además que estar listo para identificar si el paciente está preparado para el cambio, pedir permiso para hablar del peso y obviamente tener estrategias de una comunicación colaborativa. En segundo lugar está la A de analizar, ¿sí? Que es, bueno, yo voy a identificar cuáles son los riesgos asociados a la obesidad en mi paciente y cuáles son esas causas que han ocurrido para que la ganancia de peso esté presente, ¿sí? En la asesoría es cuando yo hablo con el paciente, en este caso con Rosalba, sobre los beneficios y las opciones de tratamiento. Esto es ir desde la parte de alimentación hasta mejorar hábitos de sueño, pasando obviamente por las intervenciones conductuales, los medicamentos, la cirugía bariátrica, la terapia conductual, para llegar a hacer acuerdos. En los acuerdos, el tema es que no podemos nada más indicarle al paciente baje de peso, sino que tenemos que tener claras cuáles son las expectativas, tanto del paciente como las mías también, ¿sí? Y tener metas conductuales, ¿ok? Para entonces poder acompañar al paciente para que él sea capaz de reconocer cuáles son los detonadores, cuáles son las barreras que se va a enfrentar, si es necesario referir con otro profesional de la salud y obviamente, como toda enfermedad crónica, requiere de acordar un seguimiento. Entonces, en el poder estar preparado para averiguar si un paciente tiene obesidad y cómo voy a abordarlo, pues como les decía, tenemos que revisar si tenemos una báscula de gran capacidad, si nuestras batas, nuestros manguitos del baumanómetro, si mis sillas de la sala de espera, el material incluso que tengo en la sala de espera es adecuado, si yo soy una persona que soy un médico que entiende la obesidad. No puedo tener revistas que hablen de la dieta de la alcachofa, por ejemplo, cuando voy a tratar de manera seria y profesional una enfermedad como la obesidad. Y también dentro de la averiguación tenemos que ver si Rosalba está lista. Estas etapas, este modelo transteórico de las etapas de motivación para ver si una persona está lista para el cambio,
nos ayudan a entender si una persona está en precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento y la recaída. Como ustedes ya pudieron ver en la plática grabada, aquí vamos a nada más a definir en qué etapa está Rosalba. Y entonces ella nos dijo, ¿se acuerdan que el doctor de la farmacia fue el que mencionó el tema del peso y que le hacía mucha presión en sus rodillas? Pero ella dice que ella no cree que sea el problema. Es decir, tenemos una paciente que está fuera, ¿sí?, del modelo de cambio. Es una paciente que está en la precontemplación, una paciente que no considera que el problema del peso sea necesario atender o que ella incluso le interese, ¿ok? Entonces, cuando vemos un paciente así, que probablemente lo vamos a encontrar en muchos momentos, tenemos que tener claras nuestras estrategias de comunicación. Muy probablemente muchos de nosotros nos molestaría incluso que un paciente dijera, no, es que yo no quiero hablar del peso, doctor, es que ese no es el problema. Algunos se molestan incluso porque dicen, bueno, pues entonces no hay nada que yo le pueda ofrecer. Sin embargo, tenemos que tener la capacidad de ser empáticos con la paciente, con la forma en la que ella está viendo su problemática y con lo que para ella es importante. Aunque para nosotros no sea por donde quisiéramos empezar, tengo que aprender a ser empático, tengo que reconocer cuáles son las discrepancias. Es decir, es una paciente, Rosalba, que si se fijan, está muy afectada por el tema del dolor, se resiste a hablar del tema del peso. Sin embargo, imagínense en la ambivalencia en la que ella se encuentra constantemente de yo quiero curarme, quiero estar bien de mi dolor, sin embargo, no sé por dónde empezar, o lo que hago a veces es como para calmar nada más momentáneamente lo que siento, pero no me doy cuenta de la relación que existe entre mi peso, obviamente mi dolor, mi estado de ánimo, etcétera. Entonces, otro de los principios generales de la comunicación colaborativa y que está fundamentado en la entrevista motivacional es que evitemos estar dando argumentos y evitemos discutir con el paciente o tratar de convencerlo de algo que el paciente no ha visto, no ha sentido todavía como una necesidad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos generar una adecuada relación con el paciente, trabajemos las resistencias, que es otro de los principios generales, y, por supuesto, y lo más importante, generemos que el paciente se sienta autoeficaz. No hay ningún cambio conductual si una persona no se cree capaz de ello. Entonces, si yo llega una persona a mi consulta y yo lo primero que hago es que le digo qué es lo que tiene que hacer y que si no lo hace, entonces no tengo yo nada que ofrecerle, en lugar de acompañarlo en el proceso de cambio, pues lamentablemente vamos o a perder al paciente, no vamos a hacer realmente un trabajo profesional y además la persona cada vez se va sintiéndose más ineficaz, más incapaz incluso de lidiar con el problema. Entonces, en la entrevista motivacional, que es esta comunicación colaborativa, los 4 principios básicos están las preguntas abiertas, las afirmaciones, la escucha reflexiva y el hacer un resumen. A modo de tropicalizarlo, vamos a decirlo así, como para que nos aprendamos y nos acordemos de estrategias de la entrevista motivacional, yo quiero que ustedes piensen en el prepara. A ver, un poco como tengo que preparar, ¿sí? Entonces, P son las preguntas abiertas, R es la reestructuración positiva, la E es la escucha reflexiva, la P es un lenguaje hipotético basado en posibilidades, la A son las afirmaciones, R el resumen y finalmente la automotivación. Todas estas son estrategias derivadas de estas 4, ¿sí?, que establecen los autores Miller y Rolnick de la entrevista motivacional. Pero vamos a ver cómo ocurre en esto, cómo puedo yo aplicar estas estrategias para tener una mejor conversación con mi paciente. Y entonces, yo como médico, recuerden, ser empático, le digo, yo le entiendo, Rosalba, vivir con dolor no es fácil. Acuérdense que el motivo de consulta de Rosalba fue el dolor. Entonces, yo tengo que entrar justamente por el motivo de consulta, no cambiárselo, sino decirle, tiene usted razón, ¿sí? Y entonces Rosalba dice, nada fácil, doctor, es todo el día, ya no tengo una vida normal, ni puedo ir a bailar con mi esposo como antes, lo único que quiero es curarme. Si yo estoy escuchando de manera reflexiva, entonces le puedo decir, oiga, yo la noto muy desesperada, incluso la noto triste, ¿sí? Y ella dice, sí, mucho, mi vida ya no es la misma, ¿ok? Entonces yo le pregunto ahí, oye, ¿y en qué sería diferente su vida si ya no tuviera dolor? Y ella dice, uy, doctor, pues podría hacer muchas cosas que ya no hago y me gustaban. Hasta creo que incluso estaría de mejor humor. Y entonces valido.
¿sí? Afirmo, estoy de acuerdo con usted. Quiero hacer algo para ayudarle con su dolor de rodillas. Y aquí es donde yo, como profesional de la salud, incorporo lo que a mí me preocupa. No quiere decir que solamente nos vamos a basar en lo que la paciente trae como motivo de consulta, sino si se fijan, yo ya generé un ambiente en donde estoy siendo empático, la estoy escuchando, la estoy validando y le digo, pero también me preocupan dos cosas más, su peso y su estado de ánimo. Y le pregunto, ¿a usted le preocupa esto también? Y ella dice, pues sí, el doctor de la farmacia me dijo que mi peso me afectaba, pero no quiero hacer dieta y ejercicio. No puedo, ¿sí? Porque acuérdense que venía con una andadera, ¿sí? Y dice que su ánimo no anda bien. Entonces, sí, de entrada vemos que es una paciente que aunque está, o sea, como en esta precontemplación de no, no creo, pero bueno, el doctor me lo dijo, etcétera, y negada de alguna forma a iniciar un tratamiento enfocado en la parte de la conducta alimentaria o de la actividad física, yo le digo, mire, tal vez podamos analizar primero, antes de que usted piense que le voy a dar una dieta, cuál es la relación que existe entre estas tres cosas, es decir, el dolor, el peso y el estado de ánimo, y al final tomamos algunas decisiones juntos. ¿Le parece bien? Y ella dice que está bien. Fíjense, entonces, lo que estamos viendo aquí, ¿se acuerdan en esta conversación? Es que estamos desde el principio siendo empáticos y afirmando. ¿Recuerdan estas estrategias de la entrevista motivacional? También estamos haciendo escucha reflexiva y señalando la emoción. Cuando yo le digo, me suena usted triste, me parece que está desesperada, es señalar una emoción. No tengamos miedo en señalar las emociones en la consulta. Finalmente, también son parte de la salud. La pregunta abierta es, ¿en qué sería diferente su vida si ya no tuviera dolor? Aquí estamos incluso generando el lenguaje hipotético. Si se fijan, con una pregunta abierta, estoy pidiéndole que ella sea la que me dé a mí argumentos para poder regresarle cuando ella me diga, no puedo hacer tal cosa, ¿sí? En el lenguaje hipotético estamos viendo esto y en las preguntas abiertas, en donde la pregunta abierta lo que implica es que la persona pueda reflexionar, pueda incluso darnos a nosotros las herramientas, como les decía hace un momento. Y obviamente generando automotivación, que no es otra cosa más que la persona sienta que es parte de la solución y que podemos encontrar algunas respuestas. En segundo lugar del modelo de las 5 A's es el poder hacer este análisis de los riesgos, de las causas, de la ganancia de peso. Y entonces yo le digo o le acompaño a Rosalba a poder hacer esta gráfica del peso. Esta gráfica del peso es, de verdad no saben de lo más útil que pueden ustedes tener en un consultorio cuando están abordando temas del peso. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí con Rosalba vamos viendo cómo ha ido en aumento, ¿sí? El peso, pero no nos olvidemos también de los acontecimientos alrededor de ello. Como psicóloga les digo que nos tenemos que enfocar, por supuesto, en la función que tiene una conducta en la vida de las personas, pero cuando vemos la función tenemos que revisar antecedentes y consecuencias, ¿ok? Entonces, fíjense, ella a sus 25 años se casa pesando 58 kilos. Ajá. Después ella decía que el dolor había ido aumentando con los embarazos, ¿recuerdan? Y entonces vemos que ella tiene su primer hijo a los 30, ¿sí? Y ahí empezó el dolor. Y además ella nos dice que ahí dejó de trabajar. Después tiene su segundo hijo, su tercer hijo, ¿sí? Y va subiendo de peso de 70, 76, 85. Después se casa uno de sus hijos, ella pesaba 91 y fíjense el dolor cómo va aumentando. Después fallece su papá, ella ya pesa 100 kilos y llega con nosotros con 105. Pero además, fíjense en la parte de arriba, el estado de ánimo también cómo ha ido cambiando conforme pasan todos estos acontecimientos. Entonces, es muy difícil simplemente decir, pues es que usted pesa 105 porque seguro come mucho. Puede ser que la persona coma mucho, ¿sí? Ahorita es lo que vamos a ver, pero también han habido acontecimientos que pueden estar contribuyendo al por qué come una persona como come, al estado de ánimo también, por qué se siente con ese estado de ánimo. Es decir, no es tan simple nada más decir baje de peso, ¿no? Ni está usted así porque come. Entonces, vemos esto, pero además podemos identificar con Rosalba cuáles son esas conductas alimentarias vinculadas al cambio en el peso, el cambio emocional, obviamente el dolor, a través de los automonitoreos. Una estrategia indispensable de la terapia conductual que ofrecemos los psicólogos, pero que también forma parte de lo que ofrecen los médicos y nutriólogos, es el automonitoreo, que es
un registro en donde la persona hace conciencia de por qué come lo que come. Y entonces a partir de a qué hora lo come, qué tan rápido, cómo se sentía, cuántas veces al día, etcétera, es que podemos irnos dando cuenta de la conducta alimentaria también de una persona. Ojo, el automonitoreo no es para regañar al paciente de lo mucho que come o de lo mal que come. Hay que invitar a la gente a que llene un automonitoreo de su conducta alimentaria, incluso sin tratamiento, para que la misma persona sea la que se dé cuenta de cómo son sus patrones de alimentación y su relación con la comida. Y entonces, a través del automonitoreo, nos damos cuenta, ¿sí? Que Rosalba come sin estructura, por ejemplo, por ahí de las 11, 12, desayuna un pan de dulce con un café con leche, pide comida corrida y ya no prepara porque se cansa, pide comida corrida y entonces su comida corrida puede ser sopa de verduras o pasta, arroz, guisado, 3 tortillas, trae postre y trae medio litro de agua de fruta, ¿sí? Ella ya no lo prepara, como les decía, porque ya no van a comer ni sus hijos ni su esposo, ¿ok? Y eso lo come como a las 3. Luego a media tarde se come alguna fruta o lo que encuentra en la alacena. Dice que a veces come cacahuates, algunos frutos secos o a veces se prepara un bolillito con mermelada o cajeta y dice que eso depende de su ánimo, ¿sí? Como entre 6 y 8 de la noche. Y ella cena a las 9, 10 un pan de dulce con café, ¿sale? Entonces, esta es la conducta alimentaria de Rosalba. ¿Ok? Tenemos que tomar en cuenta que cuando estamos abordando el tema de las causas de la obesidad, como ya lo vimos en la gráfica, con el automonitoreo y obviamente el ver cómo es su conducta alimentaria, sabemos que hay un ingreso de energía al cuerpo a través de lo que comemos. Por supuesto que puede estar determinado por la cuestión sociocultural, por cuestiones biomédicas, por cuestiones de la salud mental y obviamente también por algún uso de medicamentos. Y tenemos que considerar, obviamente, la salida de energía a través de elementos que tienen que ver con qué edad tiene mi paciente, si es mujer, si es hombre, su genética, sus hormonas, qué tanta masa muscular tiene, si ha venido perdiendo peso recientemente o si toma algún medicamento. Y obviamente también la parte de la actividad física, que es otra salida de energía del cuerpo, pues otra vez tiene que ver con lo sociocultural, con lo biomédico, con lo mental y con el uso de medicamentos. ¿Por qué les pongo esto en este momento? Porque tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Que efectivamente hay un balance energético para definir el peso de una persona. Pero si se fijan, este balance energético, es decir, lo que come la persona no es nada más, es que comes mucho, sino a ver, otra vez, ¿por qué come lo que come la persona? ¿Sí? Y de igual manera, es que no haces ejercicio. Bueno, hay que ver por qué la persona no hace el suficiente ejercicio. Y ojo, el metabolismo está en medio y es el metabolismo también el que puede determinar muchos elementos que van a repercutir en la dieta y en la actividad física de una persona, ¿sí? O sea, la edad, el sexo, otra vez la genética, las hormonas que tienen que ver con la misma insulina, la grelina, la leptina, etcétera. Y entonces, toda esta aproximación nos va a ayudar a entender por qué se construyó la obesidad en el caso de Rosalba, ¿sí? Y esto nos va a llevar a brindarle entonces una asesoría, ¿sí? A discutir los beneficios y las opciones de tratamiento y obviamente a proporcionarle psicoeducación respecto a la enfermedad y respecto al tratamiento. Y entonces yo le digo, oiga Rosalba, a ver, usted dígame, ¿qué notó en su gráfica al ver cómo fue incrementando el dolor? Y ella dice, pues he visto que mi dolor, ¿se acuerdan la gráfica del peso? Ha ido aumentando con la edad, pero también con mi peso. A mí me sorprendió mucho ver cuánto he subido. Y pues de ánimo ni hablemos. Yo era muy feliz y ahora para nada. Y entonces le decimos, efectivamente, mire, si usted pierde peso, puede disminuir el impacto en sus rodillas y por lo tanto tener menos dolor. Lo que le va a permitir, ¿se acuerdan lo que le preguntamos? Oiga, y usted, esa pregunta abierta, ¿no? O sea, ¿por qué sería importante para usted hacer algún cambio? Decía, pues que quiero hacer muchas cosas, quiero recuperar funciones, quiero mejorar mi estado de ánimo y entonces se lo devolvemos, ¿ok? Y entonces le digo, mire, necesitamos hacer un conjunto de cosas más que solo mandarle un fármaco más potente para que se le quite el dolor. Y le pregunto, ¿cree usted que es un buen momento para hacer algunos cambios? Esta es la automotivación, esto es ver si ella está lista o si está, digamos, abierta a algunas cosas que le pueda recomendar. Y ella dice, no estoy segura, yo no tengo muchas ganas, pero no sé si tal vez pueda empezar poco a poco. Recuerden que habíamos sospechado también que es una paciente que puede estar deprimida y eso es una enfermedad también. Y entonces
la valido y le digo, me parece excelente, ¿no? Poco a poco justamente es la propuesta que yo tengo, ¿sí? Y le digo, me permite explicarle algunas opciones para disminuir su dolor, que obviamente van a ir de la mano de una mejoría en el peso y seguro también del estado de ánimo. Y ella dice, sí, doctor, pero fíjense lo que nos dice Rosalba. Nada más no me vaya a quitar mi pan de dulce, ni me mande comer pura ensalada, ¿sale? Entonces, la regulación del peso, aquí, cuando brindamos opciones de tratamiento, recuerden, no tenemos que olvidar, ¿sí? Esta cuestión del balance de energía, o sea, la ingesta de energía y el gasto energético. Pero recuerden que el hipotálamo, que es en donde se regula el peso, también tiene una serie de comunicaciones con un montón de partes del cuerpo. Es decir, no, la gente no nada más come porque es golosa, ¿sí? O sea, ay, es que come mucho. Bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Cuánta leptina tiene? ¿Cuánta insulina tiene? ¿Cuánto GLP-1? ¿Cuánta grelina? O sea, toda la comunicación que existe de todos los órganos de la paciente, además de lo genético y además de si puede estar tomando algún fármaco, va a repercutir en cómo se regula su peso, e incluso cómo se regula su hambre y su saciedad. Pero también hay elementos del ambiente que van a contribuir en la elección que hace una persona, ¿sí? Por comer a lo mejor alimentos que sepan rico, ¿sí? Pero también va a incluir eventos que tengan que ver con lo psicológico. Si la persona está deprimida, pues se sabe también que puede estar buscando recompensas en el día y la comida es una recompensa inmediata para muchos de nosotros. Pero también, además del ambiente y de cuestiones que suceden en la psicología de la persona, tenemos que considerar que dentro de nuestro mismo cerebro hay funciones que tienen que ver con el placer. Y que entonces esto hace tan complejo que yo nada más en mi tratamiento le diga a alguien, haz dieta y ejercicio. Decirle eso a alguien no favorece para nada la adherencia al tratamiento. Las personas lo han escuchado 1000, 2000, 5000 veces, 1000 veces lo han escuchado. Es más, las mismas 1000 veces lo han intentado. Han seguido dieta, han hecho ejercicio. El problema en la obesidad es que tenemos que ayudar a nuestros pacientes a que el cambio conductual sea sostenible en el tiempo, ¿sí? Y eso es algo que todavía no aprendemos a hacer lamentablemente en los consultorios médicos. Porque la obesidad es una enfermedad crónica, es compleja y vuelvo a insistir, es multifactorial. Por eso es que tenemos que entender de manera individual qué factores son los que han contribuido a la construcción de esta enfermedad. Y porque a partir, obviamente, de algo que es el índice de masa corporal, que hoy por hoy podemos decir, bueno, pues hoy por hoy el índice de masa corporal nada más nos ayuda a esto, ¿no? A decir, mira, bueno, pues desde el sobrepeso, pues la gente se podría beneficiar de una dieta, de actividad física, de la terapia conductual, ¿sí? Pero hay gente que podría también beneficiarse de los fármacos. Cada vez tenemos un poquito más de fármacos, ¿sí? Y obviamente de la cirugía bariátrica. Lo que vemos obviamente es que dependiendo del corte de índice de masa corporal es que yo puedo sugerir, ¿sí? Siempre está sugerida los cambios en la alimentación, el que la persona sea más activa, la terapia conductual que va a incluir obviamente control de estímulos, manejo del estrés, solución de conflictos, prevención de recaídas, la misma psicoeducación. Pero yo lo que les quiero insistir es que nuestro papel como profesionales de la salud es favorecer la adherencia a eso. Y si una persona, ¿sí? Imagínense, la dieta de moda, la dieta keto, está de moda, y si una persona no puede llevar la dieta keto, ¿qué vamos a hacer? Uh-huh. Y si una persona no puede salir a correr todos los días, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar insistiendo que lo haga, que lo haga, que lo haga. En realidad, eso no tiene ningún sentido. Acuérdense, tenemos que ayudar y favorecer la adherencia a partir de individualizar el tratamiento, en este caso para Rosalba, y sobre todo dar la recomendación de que tanto los cambios en la comida, como en la actividad física, como la terapia conductual, como los fármacos, como la cirugía bariátrica, van a ir siendo propuestas que se van sumando, obviamente, a la vida de la persona. Es importante decir que como alimentación hay muchísimos cambios, desde reducir 500 a 750 calorías, ¿sí? Hasta dietas muy particulares, dietas muy restrictivas. En cuanto a actividad física, hay un montón de estrategias, desde la actividad aeróbica, los ejercicios de resistencia, el simple hecho de reducir el sedentarismo.
Como les decía, en la terapia conductual, el uso del automonitoreo, la psicoeducación, solución de problemas. Todo esto se tiene que aplicar particularmente a cada paciente y los fármacos de igual forma y obviamente la cirugía bariátrica. Quiere decir que una persona con cirugía bariátrica no es que se olvide de las previas, no es que, no, ya me hago la cirugía y entonces yo ya, perfecto, me olvido de la dieta, ¿no? Y es no, justamente la cirugía bariátrica aparece hasta acá, vamos a decirlo así, pero es con la suma de todo lo previo que forma parte del tratamiento. Y bueno, pues obviamente cuando hablamos de plantear un tratamiento, que ustedes lo habrán visto, si no lo van a ver de una manera más efectiva con los otros profesores del módulo, es que sin duda sabemos que la cirugía bariátrica es el tratamiento que mejores resultados en peso y en control de comorbilidades tiene. Sin embargo, no es para todos la cirugía bariátrica, no todos los pacientes se pueden beneficiar de ella. Entonces, vuelvo a insistir, tenemos que ayudar al paciente a adherirse a las recomendaciones en el tiempo, ¿sí? Y sobre todo de acuerdo a lo que el paciente va requiriendo. Y en este caso también se sabe que una mayor pérdida de peso, pues tiene un mayor impacto también en la salud. Entonces, Rosalba, con el tema de la osteoartritis que tiene, ¿sí? Se puede beneficiar de perder entre un 5 y un 10% de su peso para tener algunos cambios en su dolor, por ejemplo. Entonces, esto nos lleva de la mano para que también vayamos aclarando y definiendo muy claramente las expectativas que tenemos. Y recuerden, los mejores resultados es a partir de la suma de estrategias. Esta es una gráfica típica del doctor Waden, que el doctor Waden es un psicólogo experto en terapia conductual y que es de los que más ha publicado respecto a eso. Y este artículo, que es viejísimo, pero que es vigente hasta la fecha, es que si yo solamente, como la línea verde, si yo solamente doy un fármaco, este es el resultado que puedo esperar. Si doy una intervención solita de estilo de vida, este es el resultado que puedo esperar en pérdida de peso. Si sumo un fármaco más un tratamiento breve, este es el resultado. Pero si combino fármaco con un tratamiento que esté enfocado al estilo de vida, fíjense el resultado que tenemos. Entonces, la suma de estrategias es la opción en el tratamiento de la obesidad. Y que obviamente la enfermedad va a requerir un tratamiento que dure toda la vida, porque en las fases de pérdida de peso lo que vemos es típicamente esto, ¿sí? El paciente empieza con un peso, baja porque está adhiriéndose al tratamiento y ¿qué pasa? Desafortunadamente, si soltamos el tratamiento, la enfermedad regresa. Lo mismo que con otras enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión, ¿sí? Es decir, el tratamiento de la obesidad dura toda la vida también. Pero claro, los pacientes dicen, ¿cómo? O sea, como toda la vida voy a comer solo pechugas asadas con jitomate, lechuga, justamente es no, porque esa dieta tan estricta, tan rígida, es imposible de sostener en la vida. Lo que te voy a ayudar a hacer es que toda tu vida tomes decisiones más saludables respecto a muchas cosas, a lo que comes, a qué tanto te mueves, a cómo estás de estado de ánimo, cómo estás del estrés, qué fármaco estás tomando. O sea, no es algo temporal, ¿sí? Entonces, voy a ayudarte a que esto se vuelva realmente ese famoso estilo de vida del que todo el mundo habla, pero del que nadie tiene claro exactamente a qué se refiere, ¿no? Después, la cuarta A es, acuérdense, es acordar. No se vayan de la consulta ni dejen ir al paciente sin que aclaren exactamente qué es lo que esperan que suceda en este tiempo en el que vuelven a tener una cita de seguimiento. ¿Sí? Y entonces, otra vez, volviendo a la consulta con Rosalba, es, mira, juntos vamos a establecer las metas. Yo le voy a enviar a usted un fármaco para el dolor, que es por lo que vino, que va a tomar con horario sin suspender hasta que nos volvamos a ver, ¿sí? Y le decimos que también le sugerimos pensar en alguna actividad o pasatiempo que le agrade hacer y le preguntamos, ¿cuál podría ser? Y ella dice, bueno, a mí me gustaba mucho bailar, pero ya no puedo. Ahora disfruto cuando me dan masaje en los pies. Hay una vecina que me cobra barato y le voy a decir que me lo dé una vez a la semana. Perfecto, excelente. El masaje además es una manera de manejar el estrés excelente, ¿sí? O sea, que le dé a alguien un masaje a alguien es así, es riquísimo además. Entonces ayuda a regular el estrés y en este caso también a su dolor. Y después le digo, y con respecto a lo que pueda ayudarnos con el peso, me refiero al tema de la comida, el ejercicio, ¿cuál podría ser su siguiente paso hasta que nos volvamos a ver?
Y ella dice, pues comer menos pan. ¿Se acuerdan que primero dijo, no me quiten el pan? Y ahorita dice, comer un poquito menos de pan porque caminar no puedo. Esa es la idea que ella tiene. Entonces, cuando la paciente nos dice comer menos pan, suena muy bien, pero vamos a traducirlo en una meta realista, en una meta SMART. ¿Qué significa una meta SMART? Significa que sea específica, medible, alcanzable, relevante y que esté basada en tiempo. Entonces, antes de que se vayamos a decir, a ver, dígame exactamente qué significa comer menos pan. Y entonces ella dice, pues comerme uno en lugar de dos. Específica, totalmente sí. Medible, ¿cuántas veces a la semana se va a comer solo un pan? Y ella dice 5 días de la semana, de los 7 que tiene la semana. Perfecto. Y le preguntamos, ¿y qué tan capaz se siente de hacerlo? Del 1 al 10, donde uno es nada capaz y 10 es completamente capaz. ¿Qué tan segura está de hacerlo? Y ella nos dice, un 7. Si ustedes tienen un paciente que se pone 3, 4, 5, replanteen la meta porque de entrada te está diciendo que no puede hacerlo, ¿sí? Después pregúntenle, ¿es relevante? ¿Por qué? ¿Por qué lo va a hacer? Y ella dice, bueno, pues porque creo que el pan es el que me ha engordado y yo lo que quiero es bajar de peso porque quiero tener menos dolor y bailar de nuevo, ¿sí? Y finalmente que esté basada en tiempo. ¿Cuándo va usted a empezar? Y ella nos dice que va a empezar el lunes, ¿ok? Esto es una meta SMART, esto es un acuerdo muy puntual que nos va a ayudar en la siguiente consulta a decir cómo le fue con el pan, ¿sí? En lugar de volver a empezar a decir, es que no hace nada, es que tal, no, ya se fue la persona con una idea muy clara sobre lo que tiene que hacer. Y le digo, juntos vamos a establecer las metas, ¿sale? Esto ya lo vimos. Y finalmente, le digo, me preocupa algo más, la rehabilitación de sus rodillas. Necesitamos fortalecer sus músculos para tener más fuerza y condición. Yo le podría sugerir unos ejercicios sencillos, ¿cómo lo ve? Y ella dice, pues sí, lo voy a intentar, le voy a pedir a mi esposo que me ayude con esto cuando llegue de trabajar, ¿sale? Finalmente está la A de acompañar, ¿ok? Que es no dejar ir al paciente sin que pueda tener un plan ante las barreras que se puede encontrar, ante los detonadores y obviamente ver si en algún momento vamos a requerir otro profesional y acordar el seguimiento. Bien, entonces, en el seguimiento, ¿qué significa el seguimiento en obesidad? Bueno, significa que tenemos que ayudarle a la persona a prevenir las recaídas. En la obesidad son muy frecuentes las recaídas, pero igual en la diabetes, igual en la hipertensión, igual en el cáncer. En todas las enfermedades crónicas es difícil mantener toda la vida perfectas las cosas, ¿sí? Al proveer educación, le ayudamos al paciente a que las decisiones que tome se basen justamente en evidencia, que se basen también en lo que el paciente puede o no puede hacer y en lo que le va a servir, ¿sí? Si tenemos que pensar en sumar a la familia o a personas importantes, ayúdenle al paciente a identificar quién es esa persona que se puede sumar, qué va a hacer, qué no le ayuda particularmente y cómo lo va a pedir ayuda, ¿sí? Porque sumar a la familia suena padrísimo, ¿no? Ay, no, hay la familia hay que sumarla, pero en muchas ocasiones, yo les voy a ser muy sincera, a veces no se puede sumar a la familia o la familia no quiere sumarse, ¿sí? O el paciente dice, no, yo al contrario, no quiero que se metan porque solo se meten para criticar, para decirme que lo estoy haciendo mal o para decirme cómo lo harían ellos. Entonces, hay que dedicarle un tiempo también a identificar si se va a sumar gente y en qué momento y para hacer qué exactamente, ¿sí? Hay que ayudar a los pacientes, vuelvo a insistir, en darles información, pero también información que los lleve a cuestionar lo que otras personas puedan llegar a ofrecerles desde esta pastilla te va a servir porque sin dieta bajas de peso. Yo tengo una amiga que bajó 30 kilos y vela, está re bien y tal cosa, porque también hay muchos tratamientos que dañan la salud de las personas y también dañan su rol en el tratamiento, ¿sí? Y esos tratamientos son falsos absolutamente, no van a curar una enfermedad crónica, ¿no? Y que la evidencia dice que el apoyo multidisciplinario pues es necesario, por supuesto, y referir con otros profesionales. El seguimiento es de por vida, ¿sí? Y es indispensable en cualquier enfermedad crónica. El éxito en el tratamiento de la obesidad se asocia directamente con la frecuencia de contactos que tenemos con los pacientes. Y actualmente con la pandemia sabemos muy bien que la frecuencia de contactos también es indispensable porque
tanto por teléfono, mensaje, correo. Los pacientes, afortunadamente muchos, gracias a eso se mantuvieron contenidos dentro de la pandemia y bueno, pues esto ya llegó para quedarse, ¿no? Y que la reganancia de peso no debe ser vista como un fracaso, sino como una consecuencia o una posibilidad de las enfermedades crónicas. Y si yo le explico esto al paciente en donde no es un fracaso, hago que el paciente justamente no abandone los tratamientos, que es algo que tenemos que cuidar en los pacientes. Y entonces, bueno, le digo a Rosalba, vamos a hacer un resumen de la consulta, ¿sí? Nos dimos cuenta de la relación que tiene su dolor de rodillas con su peso y su estado de ánimo. Acordamos que vamos a empezar por tomar un medicamento para el dolor con horario sin suspender, que va a comer un pan nada más 5 días a la semana, que va a buscar a su vecina para que le dé masaje en los pies y que va a intentar hacer los ejercicios en silla con ayuda de su esposo. Y le pregunto, ¿me faltó algo? Y dice, creo que no, doctor. Con eso vamos empezando y vemos si funciona. Y ella dice, pensé que me iba a mandar una dieta más estricta. Y le pregunto, mire, yo lo puedo hacer, porque de que las hay, ¿no? Pero con una pérdida moderada, vamos a ver si hay resultados, ¿sí? ¿O cree usted que es un buen momento para una dieta más estricta? Y pues obviamente ella dice, no, yo voy a ver cómo me va con el pan y le digo, la terapia conductual también hace esto, ¿sí? Hace aproximaciones sucesivas. No queremos pacientes perfectos, queremos pacientes constantes, ¿sí? Y entonces, excelente, y programo el seguimiento, ¿sí? La quiero ver en un mes, ¿le parece bien? Perfecto. Y entonces, vean, hasta la cámara le cambió a Rosalba, ¿no? Entonces, bueno, después de un seguimiento de 6 meses, podemos ver esta evolución en esta paciente. Esta paciente es real, es una paciente de la clínica, que nos dio autorización para, su nombre no es, por supuesto no es Rosalba, pero es una paciente que fíjense cómo fue avanzando, ¿sí? Ella logró comer un pan solamente 4 veces a la semana en lugar de los 5. Le dieron 3 masajes en los pies en el último mes. Dijo que no hizo los ejercicios en silla, pero su medicamento para el dolor lo tomó al 100%. Luego, al segundo mes, su dieta estuvo un poco más estructurada. Logró esta meta, que fue comer un solo pan 5 veces a la semana. Los ejercicios en silla ya los intentó hacer, lo hizo 3 días, solamente en un mes. Podemos decir, ay, qué poquito. No los había hecho, ¿sí? Y su medicamento para el dolor al 100%. A los 3 meses se decide agregar sertralina, un antidepresivo, porque recuerden, la depresión no se quita echándole ganas ni bajando de peso, hay que tratarla. Pero en ocasiones tenemos primero que ayudar al paciente a sentirse como capaz de hacer algunos cambios para entonces hablar de lo que significa tener depresión. Se suma entonces un fármaco para la depresión. A los 4 meses sigue igual, dice que solo come un pan los fines de semana. Fíjense, ya solamente come un pan los fines de semana. Los ejercicios 5 días, ya camina 10 minutos, baila una canción y está de mejor ánimo, ¿sí? A los 5 meses ella sale de viaje y dice que en el viaje como que dejó las cosas así medio pendientes, y a los 6 meses regresa, vuelve a caminar, sigue bien de ánimo, lleva ya una dieta de 1200 y en ella se piensa plantearle cirugía bariátrica después de haber iniciado este tratamiento. Y además es una paciente que tuvo 100% de asistencia a estas 6 consultas que nosotros le programamos. Entonces, eso también es indispensable, les repito, para tener un buen resultado en el tratamiento. Entonces, como conclusión, la obesidad es una enfermedad crónica que va a requerir un médico capacitado para brindar un tratamiento efectivo y basado en evidencia. Un médico que tome en cuenta a la persona que tiene enfrente. Que incorpora estrategias para una comunicación colaborativa, que está basada en la entrevista motivacional, que es capaz de elaborar una herramienta individualizada y a largo plazo, y que se va a enfocar no solo en el peso, sino también en las otras enfermedades, los otros motivos de consulta, pero también en la salud mental y en la calidad de vida de los pacientes. El modelo de las 5 A's les va a dar a ustedes esta guía y estructura que necesitan para favorecer estos elementos y obviamente para hacer que nuestros pacientes se queden en el tratamiento y obviamente lo sostengan durante toda su vida. Les agradezco muchísimo su atención y queda abierto el espacio por si hubiera alguna pregunta o si las tengo que contestar después, también así lo podríamos hacer. Muchísimas gracias, Vero. Hay unas preguntas en el chat. Ah, bien.
Dice, buenos días, ¿podríamos tener acceso al manual de obesidades o cómo podemos conseguirlo? Sí, pueden ustedes, les voy a poner aquí en el chat el teléfono de la clínica, del instituto, pues, del instituto, y hablan a la clínica para que ahí les den informes sobre cómo conseguirlo. Se puede comprar y recoger directamente en el instituto. Hay también envíos, pero bueno, tienen un costo, pero ahí la secretaria les puede informar, ¿sí? Es 55 54 86 0, extensión 55 35. La secretaria es Nashdira. Dejen ver si no me equivoqué. 87, perfecto. Muy bien, luego dice, ¿nos podría ayudar a especificar cuáles son los ejercicios en silla o dónde obtener una rutina? Bueno, la verdad es que los ejercicios en silla, digo, al final pueden ser individualizados, como les decía, y los puede proporcionar un fisioterapeuta. Hay algunos ejercicios en YouTube que la gente puede ver. Voy a mandar, voy a ver si les puedo mandar después con Ivette o en algún otro momento el ejemplo que nosotros tenemos para los pacientes, pero les recuerdo, hay que individualizar. Nosotros tenemos un tríptico que utilizamos para los pacientes, pero en algunos casos le decimos, este no lo haces tú, este sí lo haces, etcétera, ¿sí? Entonces, les puedo mandar ese documento sin problema. Dice Samantha, excelente. Ay, muchas gracias, Samantha, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes por la atención y sobre todo porque espero que esta plática sume a lo que ustedes han venido aprendiendo con el módulo y creo que todavía les falta aprender algunas otras cosas respecto a fármacos y todo, pero recuerden, la adherencia al tratamiento en las enfermedades crónicas, y la OMS lo dijo, es realmente a lo que tenemos que enfocarnos. La prevención de las enfermedades crónicas, claro, sería fabuloso poder prevenir, pero ya tenemos muchos pacientes enfermos y también entonces tenemos que aprender a ayudarles a adherirse, ¿sí? Correcto, totalmente de acuerdo. Creo que es uno de los puntos donde estamos más deficientes en poder lograr no solamente llegar a la meta, sino mantenernos en ese rubro es lo más complicado. Y estas estrategias que tú mencionas, pues son una ayuda. Sin embargo, los profesionales de la salud que nos dedicamos a ver pacientes, tenemos que estarnos en constante adiestramiento para lograr ayudar a cumplir estas estrategias. Muchísimas gracias, Vero. El fin de semana te van a estar llegando a través de la plataforma las dudas de los alumnos y de la gente que no se pudo conectar, que vio esta videoconferencia grabada para que des respuesta. Así es que les agradezco mucho a todos, les pido que califiquen esta sesión y que consulten las dudas con la doctora Verónica el fin de semana y revisen el material de la siguiente sesión. Muchísimas gracias, un abrazo y buen fin de semana a todos. Gracias, cuídense mucho, que estén bien. Bye bye. Bye.